¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo en México y el mundo, pero particularmente en nuestro país. De verdad que me parece que las reacciones a la decisión del Instituto Nacional Electoral, que todo parece indicar, será ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son motivo de estudio por las diferentes ramificaciones, diferentes aristas, diferentes repercusiones, las causas y el origen. No es casual, no es fortuito, no tendría incluso que ser sorprendente la manera en cómo se han manifestado varios intelectuales, académicos, periodistas, todos ellos connotados de renombre, todos ellos que en algún momento, sin duda alguna, jugaron un papel determinante en la discusión pública, como el caso de Denis Dresser, el caso de Pepe Cárdenas, el caso de José Antonio Crespo, el caso incluso, ¿no?, de personajes de un nivel intelectual ínfimo en comparación con los mencionados, como es el caso de Chumel Torres, el caso de Broso, el caso de Carlos Loret de Mola, el caso de Joaquín López Dóriga, el caso de jóvenes integrantes de la derecha mediática, como es el papel de Penilei Ramírez, en fin, varios de todos ellos, quienes se unen precisamente a ese grito estridente en redes, pero a la vez de que es tan fuerte en redes sociales, resulta en un desierto cuando ya lo trasladamos fuera precisamente de las computadoras, fuera de las terminales, fuera precisamente del ordenador. Ese grito de Viernes Negro, ese grito de que se acabó la democracia. La democracia que se está acabando es la que ellos ayudaron a construir. Una democracia que segregó a millones y millones y millones de personas y que pasaba la prueba para esos gustos, para esos apetitos neoliberales, disfrazados, por supuesto, de progresismo. Nadie minimiza la importancia o trascendencia que pueda tener un organismo que garantice el acceso a la información y los momentos épicos que hubiera podido desarrollar en todo este tiempo. Sin embargo, no eran organismos autónomos como tales. Son organismos que de una u otra manera cedieron ante el poder político, ante el poder empresarial y que sobre todo en los últimos años tuvieron un comportamiento netamente político y partidista y que por lo mismo poco a poco fueron demostrando su verdadero quehacer, su verdadero fondo. ¿Qué podemos decir de una comisión reguladora de energía que cedió ante esa vorágine privatizadora? ¿Qué podemos decir, por supuesto, también de otros de estos organismos que tuvieron un tiempo de vida suficiente para demostrar una valía mucho más, pero mucho más profunda que lo que los resultados generales aportan? Fue demasiado dinero el que se les otorgó, banalizando precisamente a sus integrantes y las tareas que en cada uno de ellos se llevaron a cabo. Es esa democracia la que se cuestiona, esa democracia que ferozmente defiende Denise Dresser y que ella define como la que quitó las cadenas. Una democracia que estaba hecha de abajo para arriba, y eso es lo que este sector de la población, de la academia, de la intelectualidad, de los medios, no ha querido reconocer. Y no ha querido reconocer, ni lo reconocerá nunca, porque es parte de su dogma doctrinario, es parte de su formación incluso como personas. Yo los invito a revisar los medios de comunicación y díganme un conductor o conductora morenos, un conductor o conductora que hayan llegado o procedido de situaciones sociales de carencias, por ejemplo. Ricardo Valderas en Narrativas aportará un dato brutal en torno al Poder Judicial, en donde la gran mayoría de jueces son personas de clase media alta para arriba. La gran mayoría de los que están representando a la justicia no son personas que hayan padecido el día a día de millones de mexicanos y de mexicanas. Son personas que sí, en los libros pueden tener una instrucción,
pero que en la vida carecen de esa empatía. Algo similar pasa en los medios de comunicación, en la intelectualidad, en la academia. Son lugares que han estado ocupados durante los últimos años por diferentes voces, por diferentes personalidades, que yo no desacredito el esfuerzo que hayan podido llevar a cabo ya entrando a los medios, pero que sus apellidos y sus relaciones tuvieron un peso específico en cada uno de sus trayectos. Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Pepe Cárdenas, em, quien les gusta la propia Dresser, por supuesto, Carlos Marín, y podemos ir revisando a muchos de ellos, el propio Carlos Loret de Mola. Son personas que se criaron en el neoliberalismo, que consolidaron sus respectivas trayectorias y carreras en el discurso neoliberal, el interés neoliberal y la solidez en ese momento de la prensa capitalista. Esa prensa que ve por los intereses de sus patrones, que defiende con uñas y dientes todo lo que de un momento u otro puede afectar, puede afectar su status quo, puede afectar su calidad de vida. Por supuesto que para ellos una reconfiguración de fuerzas como la que se está dando en la actualidad es algo inadmisible. Por supuesto que para ellos lo que ven es la destrucción de ese México en el cual crecieron, en el cual creyeron de manera decidida. Por eso es que escuchamos de personajes que tienen una preparación importante como Héctor de Mauleón o como Héctor Aguilar Camín, como Enrique Krause o León Krause, frases como disfruten lo votado. Por eso Joaquín López Dóriga o Pascal Beltrán se burlan de las desgracias de la clase baja y lo hacen con total desparpajo, gocen lo votado, llegando al extremo de frases lamentables y deplorables que no escapan mucho, de ser similares y al mismo nivel que las otras mencionadas, como que te ayude, Morena. Y en mucho es porque estos personajes se alejaron desde su propia cuna con las necesidades de la población. Para ser periodista no quiere decir que a fuerzas tengas que haber tenido penurias económicas, pero sí que conozcas el México real, pero sí que salgas más allá de tu círculo de amistades, que salgas más allá de tu zona de confort, sí que conozcas el hambre de las personas, sí que conozcas las necesidades de las personas, sí que palpes precisamente cuáles son las verdaderas preocupaciones de millones, sí que entiendas el hecho de luchar todos los días. Y eso esta gente lo dejó a un lado. A mí me consta, y eso no me lo va a platicar nadie, cómo de manera directa o indirecta muchas veces escuchábamos expresiones de que esa gente no vale. El que importa es el que paga. El que importa es el patrocinador. El que importa es el gobierno, incluso. El periodismo, la academia y la intelectualidad al servicio precisamente de la élite, de la oligarquía como tal. Por eso es que para ellos resulta hasta normal caer en ese tipo de ofensas, cobrándole a la gente haber decidido votar hacia algún partido político. Por eso para ellos es un viernes negro, ¿no? Por eso para ellos se está destruyendo absolutamente todo. Y por eso, por supuesto, todos y cada uno de ellos ha comenzado a resentir ya el descrédito, que en la profesión que ejercen, sin duda alguna, es el castigo más contundente, más allá de la pérdida de un espacio, más allá de alguna afectación financiera que no la van a tener, es el hecho de que su punto de vista se vuelva irrelevante. Y se vuelve irrelevante no porque no tenga articulación, no porque no tenga incluso argumentación, sino que se vuelve irrelevante porque la gente ya no les cree, porque puedes tener muchos seguidores, millones de seguidores, y sin embargo, lo que tú opinas o dices no deja de ser un grito en el desierto que tú mismo fuiste construyendo. Es cierto que Televisa y Televisión Azteca tienen ratings todavía favorables en el aspecto de noticieros, sin embargo, han tenido una caída continua contundente que se basa precisamente no en que tú quites al teacher y pongas a Denise o pongas a Enrique Acevedo o después pongas a alguien más. No, en el descrédito de la empresa.
Y lo mismo pasa en Televisión Azteca. Tú puedes quitar a Javier Alatorre y poner a quien gustes. Mientras Ricardo Salinas Pliego siga siendo quien ejerce el poder editorial como lo hace, difícilmente TV Azteca logrará un nivel de credibilidad. Por supuesto que ellos seguirán siendo creíbles para un nicho que no es pequeño. Hablamos de 16 millones de personas que decidieron votar por la opción de derecha. Y a esas 16 millones, en sus diferentes segmentos, les hablan. Porque así como hay radicalismo de un lado, hay del otro. Y en la derecha hay un radicalismo y fundamentalismo que encuentra, por ejemplo, su gusto en espectros como Atypical TV. Hay otro que se acerca más a Latinus, en donde en realidad el fundamentalismo es el mismo que el otro, nada más que utilizan palabras más elegantes e invitados con doctorados y maestrías. Pero hay otro más que le gusta una derecha más progre, digámoslo así. Y hacia allá se encaminan hoy por hoy los medios de comunicación corporativos, la prensa capitalista como tal. Y me refiero a que estos personajes, como Denis Dresser, como Aguilar Camín, como Pablo Macluf, como Paula Sofía, como el propio Jorge G. Castañeda, desaparecen de un espacio como la hora de opinar de Televisa, de Foro TV. No porque Televisa dé un giro a la derecha, no porque Televisa de repente se vuelva adalid de la cruzada de izquierda. No, Televisa sigue siendo Televisa y seguirá siéndolo hasta el final de sus días, porque es una empresa que está estructurado de esa manera. Es parte precisamente de ese capitalismo que incluso dio origen a su propio monopolio y que supuestamente se rompió con la llegada de Televisión Azteca, que en la práctica así fue, porque obviamente, pues sí, un monopolio como tal no es, ya que mono es uno, entonces aquí hablamos de dos empresas, aunque en realidad terminó siendo un duopolio en muchos sentidos. Pero Televisa es eso. Televisa es parte precisamente de ese neoliberalismo, parte de ese capitalismo de cuates, parte de ese capitalismo salvaje, meritocrático, canibalístico, incluso, ¿no? De ese discurso que venera, no sé, esas películas en donde se romantizan todos y cada uno de los males de la sociedad capitalista, y por eso, pero es una empresa a final de cuentas que también vive de sus propios anunciantes principalmente, ¿no? Por supuesto. Y esos anunciantes también tienen una imagen que cuidar. Aunque ellos puedan ser clasistas y racistas, tienen una imagen que cuidar públicamente. Y entonces ahí, rostros como Denis Dresser, como Héctor Aguilar Camín, como Castañeda, los mencionados, son rostros que se lanzaron de una manera brutal, ¿no? Se sacrificaron por órdenes de sus patrones en esta lucha contra molinos de viento, intentando detener el avance de Morena y lo que representa Morena. Y lo intentaron de todas las maneras posibles, ¿eh? Lo intentaron con discursos alarmistas, lo intentaron con discursos eh, académicamente brillantes, según ellos. Lo intentaron con ofensas. Lo intentaron con campañas sucias, lo intentaron con el miedo, lo intentaron con la intimidación. Vaya que lo intentaron. Entonces, no dio el resultado. Por supuesto que para una empresa como Televisa y para los anunciantes, estos personajes ya no son útiles. Y ya no son útiles porque ya representan algo sumamente negativo, incluso para la propia derecha, que como todo, lo utiliza y lo desecha. No es un asunto, como dejó entrever la doctora Dresser, del contexto político. No es un asunto de censura. No, es simplemente negocio. Y por eso se renuevan con voces jóvenes, rostros jóvenes, muy preparados, muy respetables, pero que siguen siendo de derecha. Es decir, Televisa no puso más lugares de izquierda, amén de las brillantes personalidades que tiene ya y que sin duda alguna merecen nuestro respeto y nuestra admiración de pie,
por la gran batalla que han dado en el tema de las narrativas y que han sido sin duda determinantes para la victoria de las mismas, más cercanas, por supuesto, a la izquierda, y que representan a esta de una manera digna y decidida, como Vanessa Romero, como Pérez Ricard, como la propia Violeta Vázquez Rojas y demás. Vienen otras voces de derecha, es decir, se renueva el círculo, porque la guerra de narrativa, señores y señoras, tiene que continuar. La batalla, la guerra cultural, las llamadas guerras de quinta generación, continúan en todos los sentidos. Ahora inicia otro gobierno en donde Morena tendrá más poder político del que se ha tenido en muchísimo tiempo y que esto le podrá ayudar en esta reconfiguración del poder que se está dando en donde ahora la mayoría descubre que tiene derechos, la mayoría se da cuenta que puede votar y su voto ser respetado, la mayoría exige, la mayoría se moviliza, la mayoría toma una determinación, la mayoría asume un protagonismo de la mano de un personaje que lo sienten suyo, como es el propio Andrés Manuel López Obrador. Y eso para una minoría, que siempre fue una minoría, pero que tenía el control de todos los órganos y de todas las instituciones para joderse a la mayoría, sin duda alguna, que nos habla de que vienen batallas narrativas muy, pero muy importantes, porque la derecha que ahora se espanta, que ahora habla de cuidar los derechos de la minoría que ella representa, esa derecha no se va a quedar quieta, va a continuar y va a utilizar los peores ardid, las peores burlas, las peores trampas, las peores mentiras, los peores escenarios para generar una inestabilidad real, sólida, en contra de Claudia Sheinbaum. En cuanto vean hacia dónde avanza Morena con el plan C, en cuanto vean que es real detener el fracking, en cuanto vean que es real detener la minería a cielo abierto, en cuanto vean que es real regular el agua, en cuanto vean que es real tomar decisiones que va a afectar directamente el interés empresarial, como es el caso del litio, veremos una segunda andanada feroz por parte de esta derecha que no está de acuerdo con esta reconfiguración del poder, porque en esta ocasión el poder emana de una mayoría y esa mayoría se llama pueblo, porque así funcionan las democracias, de abajo para arriba. Y eso, aunque les cueste mucho entenderlo, lo tienen que respetar. Pero habrá personajes que ya no vayan en ese viaje o vayan en otro tipo de espacios, porque a final de cuentas dejaron de ser productivos para la propia derecha, que para luchar por esa narrativa requiere de rostros frescos que cumplan esa misma tarea. Por lo pronto, e insisto, estas frases de disfruten lo votado y gocen lo votado cambiaron completamente ya de control, porque dentro de la lucha de las narrativas, también el tomar del control ciertas frases es lo que te deriva en una batalla cultural, y en una victoria de una batalla cultural. El hecho de que la gente arranque la frase de disfrute lo votado y responda lo estoy disfrutando, sin duda alguna, que es un paso más hacia donde tenemos definitivamente que ir. ¿No les parece? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Déjenme sus comentarios, sus puntos de vista. Ya lo saben, pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo y si hay chance, si hay posibilidad, super chat, super gracias, únanse al canal. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.